Hoy les hablaremos de una sentencia histórica en Colombia que aborda un caso de responsabilidad civil en el contexto de un atentado terrorista. Se trata del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en relación al ataque perpetrado en el Club El Nogal de Bogotá el 7 de febrero del 2003, en el que murieron lamentablemente 36 personas y resultaron heridas más de 200. Esta sentencia es importante por varias razones, ya que primero establece importantes precedentes en materia de nexo causal, tipología de daño y responsabilidad de terceros en este tipo de situaciones. Acompáñenme en este recorrido para entender los detalles de este caso y su impacto en el derecho colombiano. Rápidamente haremos un repaso por los hechos que consideramos relevantes en la presente sentencia. Primero debemos recordar claramente que el 7 de febrero del 2003, un atentado terrorista en el Club El Nogal, en Bogotá, Colombia, causó la muerte de 36 personas y dejó heridas a más de 200. La empresa dueña del Club El Nogal había contratado a una empresa de seguridad para prestar servicios en el club en la fecha del atentado. Sin embargo, la empresa de seguridad no previó la posibilidad de un ataque terrorista, por lo cual no implementó medidas de seguridad adecuadas para proteger a los asistentes del club. Luego de este atentado, se inició una demanda de responsabilidad civil para que la empresa dueña del Club El Nogal y la empresa de seguridad indemnizaran a las víctimas del atentado y a sus familiares. En primera y segunda instancia, se condenó a la empresa dueña del Club El Nogal y a la empresa de seguridad a indemnizar a las víctimas del atentado y a sus familiares por una cifra de 11,1 millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de segunda instancia y ordenó que se hiciera el pago a través del Fondo Nacional de Víctimas. Además, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se publicara un aviso en un periódico de circulación nacional en el que se informara sobre la sentencia y la condena a la empresa dueña del Club El Nogal y a la empresa de seguridad. Buenas tardes, hablemos sobre algo fundamental e importante, que es la competencia del caso El Nogal que poseía la Corte Suprema de Justicia para saber de este tema. El caso El Nogal llega a la Corte Suprema de Justicia a través del recurso extraordinario de casación, el cual lo presentó la sociedad AXA Colpatria Seguros S.A., que había sido condenada en segunda instancia a pagar una millonaria indemnización por daños y perjuicios a las víctimas del atentado. Esta sociedad interpuso este recurso de casación con el fin de que la Corte valorara sus derechos, valorara si se habían violentado los derechos procesales consagrados en nuestra Constitución y si surgió, según ellos afirmaban que sí, en el trámite respectivo del órgano judicial, en segunda instancia del tribunal y en primera instancia del juzgado, alguna inconformidad o alguna irregularidad en el trámite de este proceso. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, en sus deberes constitucionales y en los deberes declarados dentro del Código de Procedimiento General, del Código Procesal General, estableció que tenía la capacidad de revisar y evaluar esta sentencia y obviamente evaluar la sentencia de segunda instancia y saber si había incurrido en alegatos o en algún tipo de error en cuanto a esto y ver si la aseguradora como tal tenía obviamente la razón. En esto hay que aclarar algo. El juzgado 10º civil del circuito de Bogotá condenó a la sociedad aseguradora AXA Colpatria Seguros S.A. a pagar una millonaria indemnización por daños y perjuicios, como ya lo habíamos hecho. En segunda instancia, el tribunal lo que hizo y, tuvo en cuenta fue la confirmación de este fallo del juzgado, asegurando que en ningún momento hubo violación y se analizó de forma integral las pruebas como tal. Ambas decisiones se basaron en la responsabilidad civil extracontractual de la aseguradora como consecuencia del atentado perpetrado en las instalaciones del Club El Nogal y en la obligación de la aseguradora de indemnizar a las víctimas del atentado por daños y perjuicios. Obviamente, la Corte Suprema de Justicia en su pronunciamiento no cuestionó la responsabilidad civil extracontractual de la aseguradora, sino
que se enfocó en la discusión sobre el nexo causal, tipo de daño y el tipo de responsabilidad y de jurisdicción y de la competencia para conocer este caso. Es decir, si el daño como tal fue el nexo causal que originó la consecuencia y asimismo se puso, digamos, en la tarea de revisar la competencia que tenía para este caso y la competencia que tenía el juzgado y el tribunal. Atentado o acto terrorista. Estas son las consideraciones que tuvo la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia consideró que el atentado al Club Nogal no fue simplemente eso, sino que fue un acto terrorista. Por lo tanto, los demandados tenían la responsabilidad de prever este tipo de situación, claramente con el propósito de proteger a los integrantes de este club. La Corte Suprema además señala que la empresa contratada por la empresa dueña del Club Nogal no implementó medidas necesarias ni siquiera para prever o poder enfrentar este tipo de ataques terroristas. La Corte señala que la empresa dueña del Club Nogal tenía la obligación de garantizar la seguridad de los integrantes de este club, claramente, por lo que era también su responsabilidad no haber tomado las medidas de seguridad adecuadas para prevenir un ataque como este. La sentencia también destaca que la responsabilidad de los demandados no simplemente era indemnizar a las víctimas, sino que también incluía el deber de publicar un aviso en un periódico de circulación nacional y hacer el pago a través del Fondo Nacional de Víctimas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La Corte Suprema de Justicia consideró que existía un nexo causal entre la falta de medidas de seguridad adecuadas por parte de los demandados y los daños sufridos por las víctimas. Es decir, que la falta de medidas de seguridad adecuadas por parte de los demandados fue la causa directa de los daños sufridos por las víctimas. En cuanto al tipo de daño que existe en esta sentencia, la Corte señala que el daño causado por el atentado fue un daño moral, ya que afectó la vida y la integridad de las víctimas y sus familiares, y además la sentencia reconoció la existencia de daños materiales, tales como gastos médicos, funerarios y pérdidas económicas de las víctimas y asimismo de sus familiares. En cuanto al tipo de responsabilidad, la Corte establece que se trata de una responsabilidad extracontractual, ya que no había un contrato firmado entre los demandados, las víctimas o sus familiares. Además, establece que se trata de una responsabilidad objetiva, ya que no había necesidad de probar la negligencia de los demandados, sino que su responsabilidad se derivaba de la falta de medidas adecuadas de seguridad. Para poder continuar, se confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá, que condenó a la aseguradora a pagar una indemnización a las víctimas del atentado en Club El Nogal. También declarar la improcedencia de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa interpuesta por la aseguradora y la procedencia de las excepciones de preinscripción y caducidad declaradas por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá. Establecer que la responsabilidad de la aseguradora era extracontractual y no contractual, que la relación entre aseguradoras y las víctimas del atentado se basaba en el contrato de seguro celebrado en el Club del Nogal. Ahora bien, también una de las que se afirma era ordenar a la aseguradora más que todo, pagar una indemnización a las víctimas del atentado de acuerdo con los montos establecidos en la sentencia del Juzgado 10 del Circuito Civil de Bogotá. También aclarar la competencia para conocer el caso que correspondía a los jueces civiles del circuito en virtud de que el atentado ocurrió en esa ciudad y las víctimas también se encontraban allí. En resumen, para aclarar más que todo, hacer un pequeño resumen, la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la responsabilidad de la aseguradora en el pago de la indemnización a las víctimas y estableció las decisiones sobre las excepciones, la responsabilidad y la competencia para conocer del caso. Muchas gracias.